¿Nos hemos puesto a pensar cómo es que la música, sin usar ni una palabra, puede contarnos una historia o hacernos sentir una emoción súper específica? Bueno, es porque la música no es solo un montón de sonidos bonitos, es todo un lenguaje. Así que vamos a meternos de lleno en la gramática y el vocabulario de este idioma universal. Y esta idea es clave. O sea, la expresión musical no es algo que se le pone encima a la música al final, no. Es la organización intencionada de los sonidos para transmitir algo. Aquí lo importante es entender cómo una partitura, que es como el texto, se transforma en una interpretación en vivo, que es el verdadero acto de comunicación. Para entender cualquier idioma, lo primero es el alfabeto, ¿no? En la música, nuestro alfabeto son los 4 parámetros del sonido. Son como las letras con las que se construye todo. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos con la altura. Esto es, básicamente, qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. Si nos ponemos técnicos, depende de la frecuencia de la vibración. A más vibraciones por segundo, o sea, más hercios, más agudo es el sonido. Es lo que nos deja, por ejemplo, seguir la melodía de una canción. Ok, ahora la duración. Esto define cuánto tiempo dura un sonido, si es largo o corto. Y de aquí, de esta combinación de sonidos largos y cortos, nace el ritmo. En la partitura se ve con las figuras musicales, las redondas, las corcheas, que le dicen al músico cuánto dura cada nota y así crean ese pulso que nos hace mover la cabeza casi sin querer. Luego está la intensidad. Esto es la fuerza del sonido, lo que casi siempre llamamos volumen. Físicamente, tiene que ver con la amplitud de la onda sonora. Y en la música, esto es la dinámica. Pasar de un susurro, un pianísimo, a algo súper fuerte, un fortísimo. Es una herramienta brutal para crear drama y emoción. Y por último, el timbre. Este es como la cualidad mágica, el color del sonido. Es la razón por la que, por ejemplo, un violín y una flauta pueden tocar la misma nota al mismo volumen y aún así sabemos perfectamente cuál es cuál. Esto pasa por la mezcla única de armónicos que cada instrumento o cada voz produce. Miren esta tabla que resume muy bien nuestro alfabeto musical. Fíjense qué increíble cómo se traduce todo. En la primera fila, un concepto físico, la frecuencia, se escribe en la partitura con notas y claves y al final se convierte en la melodía que tarareamos. O vean la tercera, la amplitud de la onda, un dato físico, se anota como indicaciones de piano o forte y se transforma en la dinámica emocional de la pieza. Es un viaje directo de la física a la emoción, ¿no les parece? Muy bien, ya conocemos las letras. Ahora veamos cómo se usan para hablar. Aquí es donde la cosa se pone interesante con el tempo, el carácter y la articulación. Pensemos en esto como la velocidad a la que hablamos, el tono de voz que usamos y nuestra pronunciación. El tempo es sencillamente la velocidad del pulso de la música. Y estas indicaciones, que casi siempre están en italiano, no solo te dicen ve más rápido o más lento, ya te están sugiriendo un estado de ánimo. No es lo mismo un largo, que es súper solemne, a un presto, que es vertiginoso. El tempo ya nos pone en contexto. Pero la velocidad no es todo. El carácter es la instrucción emocional, el cómo. Un alegro puede ser con brío, o sea, con fuerza. O puede ser gracioso, con gracia. Esa palabrita lo cambia todo. Es el alma que se le inyecta a la velocidad. Y la articulación es la pronunciación de cada nota. Por un lado tenemos el legato, donde las notas se unen de forma súper fluida, como si fueran una sola línea de sonido. Y del otro lado el staccato, donde cada nota es un punto, corta, separada, enérgica. ¿Vieron esas sillas de suspenso en el cine, con los violines haciendo un sonido súper tenso y cortado? Bueno, eso es staccato. Le da una claridad rítmica que te atrapa. Y como podemos ver aquí, la pronunciación musical tiene muchísimos detalles. No es solo conectado o separado. Esta tabla nos muestra que hay toda una gama de matices, desde el estacatísimo, que es todavía más corto que el staccato, hasta el tenuto, que pide sostener la nota con todo su valor, con peso. Cada símbolo de estos es una instrucción precisa para que el intérprete moldee el sonido. Perfecto, ya tenemos las letras y ya sabemos cómo pronunciarlas. Ahora, ¿cómo construimos oraciones? Pasemos a la gramática y a la puntuación de la música. Así como en el lenguaje que hablamos, la música tiene una jerarquía. Todo comienza con un motivo, que es la idea más pequeña, como una palabra. Varios motivos se unen y forman una frase, que ya es una idea musical completa, nuestra oración. Y estas frases se agrupan en periodos, que vendrían a ser los párrafos de este discurso sonoro. Y aquí entra un elemento que es fundamental, la respiración. Y ojo,
No es solo para los que cantan o tocan instrumentos de viento. Para cualquier músico, la respiración funciona como la puntuación natural. Las pausas para respirar marcan el final de una frase, le dan forma y sentido a todo el discurso y evitan que suene como algo mecánico, sin vida. Y si la respiración es la puntuación natural, las cadencias son la puntuación gramatical, la oficial. Son secuencias de acordes muy específicas que funcionan como comas, puntos y hasta signos de interrogación. Le van diciendo a quien escucha si una idea está en pausa, si ya terminó, o si está por dar un giro que no esperábamos. Esta tabla lo explica clarísimo. Una cadencia auténtica, perfecta, es un punto final. Cierra la idea, nos da una sensación de reposo total. Una semicadencia es como una coma, nos deja en tensión, esperando a ver qué sigue. La plagal se siente como ese amén solemne al final de un himno. Y la rota, esa es la gran sorpresa, el giro en la trama que nos rompe todos los esquemas. Entonces, con todo este sistema tan complejo, ¿cómo se aprende a hablar música con fluidez? Vamos a ver cómo toda esta teoría se lleva a la práctica, sobre todo cuando hablamos de educación. Para lograr esa fluidez, la educación musical de hoy va mucho más allá de solo tocar bien un instrumento. Se trata de formar hablantes completos. Esto significa aprender a analizar para poder leer la música, a interpretar e improvisar para hablarla con una voz propia, y también a crear para escribir nuevas historias, ya sea con lápiz y papel o con herramientas digitales. Y este es el concepto que une todo lo que hemos visto. La partitura es un guión, es un mapa súper detallado, sí, pero es el intérprete quien tiene que tomar ese texto y, usando todo su dominio de este lenguaje, convertirlo en un acto de comunicación vivo, que respira y que está lleno de emoción. Dominar esta gramática musical no es solo un capricho técnico, es lo que le permite a un intérprete ser coherente, ser claro y, sobre todo, ser efectivo. Es lo que transforma esas notas en el papel en un mensaje que puede cruzar barreras de tiempo y cultura para transmitir emociones que todos entendemos. Así que la próxima vez que escuchemos una pieza musical, pensemos en esto. No estamos oyendo solo sonidos, estamos escuchando un lenguaje. Y la pregunta que queda flotando es, si el compositor escribió el texto, ¿qué historia personal, qué secretos nos está revelando el intérprete cada vez que le da su propia voz?